en este momento se observa en diferentes niveles. Los sectores productivos ya se cansaron de llorar, se cansaron de gritar, de pedir, de zapatear, de rogar, de suplicar, que se están muriendo, que están muriendo por inanición, que están muriendo lentamente, que el gobierno debería hacer algo para despejar las vías camineras, porque es por donde circula la economía, ¿no? Entre otras cosas. Pero esa inquietud también se refleja en otros escenarios, como este que les vamos a mostrar a continuación. Don Javier Burgos es un hombre que suplica, le pide al presidente que saquen a los niños que se encuentran en los cuarteles del Trópico Cochabambino. Y él en lo personal asegura que sus nietos y otros familiares se encuentran en la 9ª división, allí en el Trópico de Cochabamba. Y él dice que esos niños que están ahí acompañando a sus padres, esas familias que están acompañando a los suyos ahí en esa 9ª división, están corriendo un gravísimo riesgo, dice, por lo que podría pasar en las próximas horas. Hermanos bolivianos, señores de la prensa, me siento muy acongojado. Pido por favor, señor presidente, señor Arce, a todas las señores diputadas de derechos humanos, por favor, tenemos familia en la 9ª división de Ejército en Villa Tunari. Hay como 5 o 6 familias que están allá. Por favor, necesitamos que ayuden a sacar esas familias, a los niños, niñas, las esposas, señor presidente. Ayuden a sacar, por favor. Los comunarios están en el lugar y están queriendo ingresar a saquear, a destrozar todo. No nos interesa ya las cosas materiales que tenga cada oficial ahí, pero sí necesitamos que salgan los niños, señor presidente. Ayúdenos. Soy el papá de una de las esposas que está allá en la unidad, y así como también se presenta al resto de las mamás o hijas que están ahí adentro, a nuestros hijos y yernos que tenemos que están dentro de los oficiales, instructores allá. Por favor, señor presidente, señores diputados, senadores, tengan en cuenta antes de tomar una decisión. En muchas de las familias de los militares que están ahí son hombres de carrera, señores. Ellos no tienen la culpa de las cosas sociales que estén pasando, entre las rivalidades entre ustedes, señor presidente, y el señor Evo Morales. Ayúdenos, por favor. Estamos muy acongojados, señor presidente. Ayúdenos. Necesito que salgan mis nietos de ahí. Me siento muy adolorido, señor presidente. Le habla Javier Burgos, padre de una de las esposas de la unidad de la 9ª división de Ejército, que está acantonada en la localidad de Villa Tunari, señor, en el Trópico. Si ustedes van a ingresar a hacer el estado de sitio, inmediatamente van a entrar y van a avasallar con todo, señor presidente. Les ruego, por favor, piensen en esos niños y piensen en esas familias, señor, apelando a su comprensión y a su colaboración. Gracias les pido, y que Dios le dé mucha fortaleza a usted y a todas las autoridades para que todo pueda salir bien y declinen todas sus actitudes. Lo único que yo pido es que salgan los niños, señor, salgan las esposas, que ellos no tienen nada que hacer en todo este conflicto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Comentarios huelgan. Vamos a hablar ahora del Tribunal Supremo Electoral, y tengo que darle la bienvenida al vocal Tawichi Quispe, que ha tenido la gentileza de atender nuestra invitación, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, vocal. Gracias por dedicarnos su tiempo, estos minutos, para poder conversar sobre temas que son de interés nacional. Yo le pido
Vocal, le pido por favor que me acompañe para que veamos una declaración de una colega suya y luego podremos conversar sobre este tema. Y es que la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Yajaira San Martín, dijo que algunos magistrados del Tribunal Constitucional pretenden anular las elecciones judiciales en los próximos días, dándole así un golpe a la democracia. Dijo, entre otras cosas, que ha visto que esas autoridades autoprorrogadas tienen delirio de grandeza. Entre otras cosas, ha dicho que si se diera el caso, si se concretaran esos temores, ingresarían en huelga de hambre porque no tolerarían el chantaje, la miseria, el egoísmo, el individualismo de algunos magistrados, dijo. A ver, escuchémosle. Se nos ha informado de que habrían algunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que pretenden anular las elecciones judiciales y las elecciones al Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto quiere decir que desde luego viene a ser un atentado contra nuestra democracia, un golpe a la democracia. La verdad que me parece y me causa desde luego bastante impotencia, bastante cólera, que hayan algunas autoridades prorrogadas que quieran desde luego perpetrarse en este cargo eventual que algunas personas desde luego ocupamos. Hay algunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que tienen delirio de grandeza, pero tienen asimismo también la poca destreza de tener la valía, desde luego, de acudir conforme a derecho y desde luego validar los actos que conforme a normativa y a la Constitución nosotros como órgano electoral estamos asumiendo para dar la cara a estas elecciones que se tienen que realizar el 1 de diciembre del presente año. Y que en el caso de que se puedan pretender las acciones que estos magistrados de forma cobarde, rastrera y vil quieran hacer al tratar de anular las elecciones judiciales o al tratar de suspender medianamente algunas sí y otras no, la suscrita manifiesta de entrar en una huelga de hambre en el caso de que desde luego se pretenda cercenar la democracia de nuestro país. Creemos en un Estado democrático de derecho, creo profundamente en la independencia de poderes, pero no voy a tolerar el chantaje, la miseria, el egoísmo, el individualismo de algunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional en contra de nuestro país. Vocal, nuevamente la bienvenida, buenas tardes. Ya la escuchó usted. No es normal escuchar hablar en estos términos y pronunciarse de esta manera a un alto funcionario, digamos, de una entidad como es el Tribunal Supremo Electoral. Y no estamos diciendo que sea bueno ni malo, no estamos entrando en ese terreno, solo diciendo que no es usual. Por eso ella habla de chantaje, de miseria, de egoísmo, de individualismo. Usted la escuchó. ¿Cuál es su criterio vocal respecto a esta declaración de su colega? Primero, mi estimado Jorge, muy buenas tardes. ¿Sí? A ver, lo siguiente, mire, si hacemos una pequeña metáfora, ¿sí? Una pequeña gráfica, si comparamos esto con un partido de fútbol, estamos en los últimos 15 minutos ya del partido, para que acabe el partido de fútbol, ¿no? ¿Qué quiero decir por esto? Que estamos, este proceso electoral arrancó el pasado 13 de agosto, ¿sí? Ahora solamente ya nos restan 30 días para el día de la elección judicial, el próximo domingo 1 de diciembre. Estamos en la recta final, estimado Julio. Ya estamos comprometiendo, ejecutando recursos, más de 100 millones de bolivianos, estamos imprimiendo, imagínense, estamos contratando más de 8.000 notarios,
230.000 jurados que vamos a sortear mañana 1 de noviembre a las 10 de la mañana, y existe un trascendido, estimado Jorge, hay un trascendido. El dato es que algunos magistrados del Tribunal Constitucional estarían estos días, en las próximas horas, anunciando, ¿sí?, mediante una resolución, la paralización de las elecciones judiciales, ¿sí? O, en efecto, generar efectos sobre este proceso electoral judicial. Ante esa digo, por eso lo digo, es un trascendido, ¿no? Que parece inminente, que parece de verdad que no debería ser. No ruego clamorosamente que no debería ser así, porque de verdad sería un nefasto precedente, sería un atentado contra la democracia. Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que respetar el principio de preclusión. En un proceso electoral no pueden retrotraerse las actividades hacia atrás. Eso es el principio de preclusión. Que por eso a estas alturas no debería paralizarse, ¿no? Hay que entender que los magistrados han fenecido su cargo, ¿sí? Han completado ese cargo de 6 años el pasado 31 de diciembre. Hay un mandato por la Constitución, ¿sí? Entonces, ante esta situación, la colega, la doctora Yajaira San Martín, ha manifestado aquello, ¿sí? Ella ha advertido, yo hago lo propio, hago una advertencia, pido al Tribunal Constitucional que respete el principio de preclusión y de seguridad jurídica, de certidumbre a este proceso electoral judicial. Y solamente ya nos falta poquito, 30 días. En ese marco, hay que recordar, estimado Jorge, que ¿por qué esta duda razonable? ¿Por qué esta incertidumbre que lo dejamos? Porque todas las resoluciones, hay en este momento como 46 amparos, ¿sí?, de salas constitucionales que han pasado a revisión del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Hay un ejemplo, hay una sala constitucional del Beni que ha dispuesto, ¿sí?, que se debe declarar, dice esa resolución de esa sala, que se debe declarar desierta la convocatoria al Tribunal Supremo de Justicia. Se debe declarar, dice esta sala, la convocatoria también para el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional le da la razón y dice que es correcta esta decisión de esta sala constitucional, podría paralizarse, estimado Jorge. Ese es el dato, sí, porque tiene la última palabra. ¿Y por qué? Además, mi estimado Jorge, quiero señalar un dato bien importante. Hace poquito, lo que pasa es que este Tribunal Constitucional está cometiendo injerencia en el órgano electoral. Y una prueba tengo de aquello. Mira, mi estimado Jorge, hace poquito, anteayer, han mostrado, hecho público esta sentencia constitucional 0123 quebrado 2023 S1, ¿sí?, que se dispone, que dice que ellos, que nosotros, el Tribunal Supremo Electoral, los vocales, hemos, dice, inhabilitado incorrectamente al señor Diego Pari. Inclusive nos dice que debemos de pagarle, indemnizarle, porque se le habría afectado derechos a este señor. Nada más falso, mi estimado Junior. Este señor, Diego Pari, el año 2020 se postuló para senador por el departamento de Potosí, ¿sí? Pero no cumplió los requisitos, estimado Jorge. Mire, acá tengo su domicilio electoral del señor Diego Pari de esa fecha. Este señor tiene su certificado de domicilio electoral, señala que vive en el departamento de La Paz, vive en la ciudad de La Paz, vive en la zona de Alto Brajes y vota en el colegio 6 de junio, ¿sí? Imagínate, estimado Jorge,
este Tribunal Constitucional ha cometido injerencia. Termina habilitándolo a estas alturas al señor Diego Pari cuando no cumple el requisito de residencia. Imagínese, mi estimado, este Tribunal Constitucional comete una absoluta injerencia en las responsabilidades, en las competencias que tiene el órgano electoral. Por eso, hoy nos genera esta enorme incertidumbre. De verdad, convoco, alerto, hago la advertencia ante la opinión pública nacional de que este Tribunal Constitucional otra vez quisiera cometer injerencia y paralizar las elecciones judiciales. De ese fallo, y cuando habla de que tiene que resarcir los daños, solo por un ejercicio económico-matemático, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto le tendrían que pagar en el supuesto de que tengan que indemnizarle un supuesto daño? ¿De cuánto estamos hablando? Estimado Jorge, estamos señalando que el órgano electoral trabajó conforme a la Constitución y a nuestra normativa. Este señor no podía ser habilitado como senador del departamento de Potosí porque presentó un certificado de domicilio electoral que vive en la ciudad de La Paz. Eso es muy claro. Imposible que hubiera sido habilitado. Este señor se hubiera postulado, sí, para el departamento como senador del departamento de La Paz. Es una cuestión de normativa. Porque el artículo 149 de la Constitución, mi estimado Jorge, señala que el candidato para la Asamblea Legislativa tiene que haber residido en la circunscripción correspondiente, al menos 2 años anteriores. Y el documento idóneo para aquello, según la normativa electoral, es este certificado de domicilio electoral. Jamás podría haber sido habilitado. Y nosotros hicimos correctamente. Aquí el Tribunal Constitucional actuó abusivamente, cometió injerencia. Quien tiene que pagar, más bien, yo pido a la Asamblea Legislativa que se le inicie un proceso, ¿sí?, de juicio de responsabilidades a los magistrados que elaboraron esta bochornosa sentencia constitucional. Han echado a la basura el certificado de domicilio electoral, han cometido injerencia, ¿sí?, en el órgano electoral. Se ha generado aquí un conflicto de competencias, mi estimado. Claro, porque es una cuestión de normativa, ¿no? No es una cuestión de que les guste o no les guste que sea o no sea candidato, es una cuestión de norma. Y si la ley misma establece que la ley es para cumplir, no para discutirla. Y en este caso es el tema ni siquiera merita interpretación, porque la ley es muy clara cuando habla del domicilio. Es como, yo voy a poner un ejemplo bien sencillo, Jorge, con la disculpa. Sí, por favor. Es como si yo estoy conduciendo un vehículo y alguien me choca y de paso me afectó y de paso tengo que pagarle, tengo que indemnizarle al que me chocó. Eso está haciendo este Tribunal Constitucional. Está cometiendo de verdad, es una sentencia constitucional ignominiosa, mi estimado Jorge. Por eso pido a la Asamblea Legislativa que haga su trabajo. Deben iniciarle un juicio de responsabilidades a este Tribunal Constitucional. Sí, a propósito de la ilustración que hacía en un accidente de tránsito, es como si alguien que se entra en contrarruta provoca un accidente, daños, lesiones, y encima a la víctima le quieren obligar a que pague los daños, ¿no? El que viene en contrarruta está violando la norma, está yendo, como dicen los americanos, ¿no?, the wrong way, está yendo en contrarruta. O sea, entonces todos nos vamos en contrarruta. ¿Cuál es el problema? Y hacemos un gran caos y anarquía y entonces una fiesta. Entonces... Mire, mi estimado Jorge, lo que usted acaba de decir, como ha echado a la basura el Tribunal Constitucional, no sé bajo qué criterio, preguntaría yo al Tribunal Constitucional, hay que preguntarle ahora que explique
el certificado del domicilio electoral, ¿sí? Ahora resulta que ahora puede cualquiera, ya no se cumple el requisito de residencia, ya no hay un documento idóneo. Ahora podría postularse el señor Gonzalo Sánchez de Lozada Goni como presidente o diputado o senador o alcalde. Lo mismo pasaría con Sánchez Berzaín, podría postularse ahora. No importa que vivan fuera del país hace 20 años. Ya no hay, se está irrumpiendo con el espíritu de residencia que reclama, que señala el artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias, doctor Tawichi Quispe. Gracias, creo que su explicación además es muy didáctica, es como con manzanitas, diríamos, no hay nada que interpretar. La letra es muy clara, donde habla de la representación y del domicilio. Entonces, no entiendo, y también creo que cualquier estudiante de Derecho queda desconcertado con una actuación de esta naturaleza del Tribunal Constitucional. O sea, yo mismo no lo puedo entender. Porque si es así, entonces todos vamos a entrar, si no se respeta la ley, si no se respeta la norma, vamos a entrar todos en un caos y una anarquía, y entonces ya no hay sociedad organizada, y de ahí para adelante piedra libre, ¿no? Entonces, bueno, hay tantas cosas que nos están preocupando en este tiempo, y mientras tanto el tema de las elecciones sigue. Lo que usted acaba de referir, sin embargo, le agrega a esa inquietud, le agrega nuevos ingredientes a esa inquietud sobre lo que se vive en este momento, porque fundamenta usted las versiones que no son oficiales, pero que parecen tener fundamentos de lo que podría suceder con las elecciones judiciales que están previstas ya para el 1 de diciembre. Entonces no solamente se va a perder plata, no solamente se perdería un trabajo de todo este tiempo, dinero, se perdería algo quizás también más importante, que es credibilidad, y esencialmente se perdería el principio del respeto a la norma jurídica, porque con ese fallo se han, como una bomba, un estallido, echa por los aires una serie de normativas, ¿no? Así es. Vocal. Además, Jorge, se pondría en enorme riesgo, ¿sí? Si se interrumpe este proceso extrajudicial, se pone en grave riesgo las elecciones presidenciales 2025. Esa es la cereza sobre el helado. El cherry, ¿no? Le agradezco, doctor Tawichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por su tiempo y su deferencia para conversar con nosotros. Buenas tardes. Estimado Jorge, gracias por la entrevista. Tenga usted muy buenas tardes. ¿Qué dice Jorge Quiroga, ¿sí? El expresidente Tuto Quiroga? Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con él. A la sucesión constitucional, tal cual lo anunció Evo Morales.